Vamos a repasar la energía potencial gravitacional que vimos hace muchos videos para después hacer una analogía con la energía potencial eléctrica. Entonces vamos a empezar nuestro repaso de energía potencial gravitacional dibujando la superficie de la Tierra. O sea, no tiene que ser a fuerzas la Tierra, puede ser cualquier otro objeto, porque cualquier objeto atrae objetos hacia él a través de un cierto campo gravitacional, pero vamos a pensar en la Tierra porque es un poco más sencillo. Bueno, entonces lo que aprendimos hace varios videos es que si colocamos una masa m a una altura h, a una cierta altura h, entonces la energía potencial gravitacional de ese objeto o de esta masa estaba dada multiplicando la masa con la constante de gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado en el caso de la Tierra, multiplicado con la altura. También podríamos reescribir esto como la fuerza gravitacional, la voy a poner así, multiplicada por la altura. Nada más combinamos estos dos términos en este de acá. Y la idea detrás de la energía potencial era que ahora el objeto, por estar en esta posición, tenía una cierta energía que se podía aprovechar cuando lo soltábamos. Entonces, si ahora soltábamos este objeto, se iba a empezar a acelerar e iba a convertir toda esta energía potencial, bueno, suponiendo que no se está escapando nada de energía, pero iba a convertir esta energía potencial en energía cinética. Entonces, la energía potencial tiene que ver con dónde está un objeto, con su posición. Pero bueno, para adquirir esta energía potencial no podíamos haberlo obtenido así de gratis. Teníamos que haber llevado el objeto desde la posición inicial, que era el suelo de la Tierra, hasta esta altura h. Entonces podemos pensar a la energía potencial gravitacional como el trabajo necesario para mover el objeto hasta este punto de acá, y algo que es importante es desde dónde. Y estamos diciendo que estamos moviendo el objeto desde una altura cero hasta una altura h, ¿vale? Hasta una altura h. Bueno, entonces, ¿cuál sería el trabajo necesario para realizar eso, para mover el objeto desde cero hasta h? Pues para empezar, la fuerza que necesitamos contrarrestar es Fg, ¿sale? Entonces tenemos que contrarrestar esta fuerza. Bueno, esta va hacia abajo, la puse hacia arriba porque hacia allá tenemos que ir. Entonces debemos aplicar una fuerza hacia arriba de la misma magnitud que Fg. Al principio puede que necesitemos un poquito más para que el objeto se empiece a mover, pero en cuanto se empiece a mover ya nada más necesitamos seguir aplicando esto para que se siga moviendo hacia arriba, ¿vale? Bueno, entonces esa es la fuerza que hay que aplicar. ¿Y cuál es la distancia o bueno, en la cual necesitamos mover ese objeto? Pues justo es h. Entonces recordando que el trabajo está dado multiplicando la fuerza por la distancia, tenemos que en este caso, la fuerza, el trabajo requerido para mover el objeto está dado por la fuerza que estamos aplicando, que es Fg, multiplicado por la distancia, que aquí sería h. Entonces esto está muy padre porque cuadra con lo de arriba y entonces al parecer vamos bien. Pero ojo, todo lo hicimos tomando como punto de referencia el suelo de la Tierra, pero bien podríamos haber tomado como punto de referencia 10 metros por debajo o bien desde una plataforma de 5 metros. De hecho, esto va a ser muy útil cuando pensemos en otro tipo de energía potencial. O sea, nos interesa pensar en la energía potencial como algo relativo, no como algo absoluto como en este caso. En este caso es absoluto porque siempre el marco de referencia es el cero, ¿vale? Pero nos interesa poder tener pues un poco más de flexibilidad. Por ejemplo, o sea, todavía en este contexto podríamos pensar en el trabajo requerido para levantar algo que está a menos 5 metros, o sea, a 5 metros bajo suelo. Entonces ahora podríamos pensar en una cierta energía potencial con respecto a este punto de referencia y la podríamos llamar, pues no sé, déjame ponerle algún nombre, energía potencial gravitacional con respecto al punto menos 5, ¿vale? Entonces podríamos hacer algo de este estilo. A lo mejor no se utiliza mucho, a lo mejor sí. Puede ser que a alguien le importe cuál es el trabajo necesario para levantar objetos desde menos 5 metros. Bueno, entonces suficiente por ahorita de la energía potencial gravitacional. Vamos a la energía potencial eléctrica y en realidad vamos a ver que es algo muy similar, solo que ahora la fuente de la energía potencial es algo un poco distinto y tiene que ver con campos eléctricos. Entonces, déjame dibujar por acá algo que cause un campo eléctrico. Bueno, antes de eso una pequeña aclaración. O sea, acá en el caso de los campos gravitacionales, pues no tienen por qué ser constantes.
Aquí, como estamos cerca de la Tierra, podemos pensar que sí es constante, que no varía mucho según varía la altura. De modo similar, con los campos eléctricos, pues no necesariamente son constantes, pero vamos a utilizar un campo eléctrico constante para que las cosas sean más sencillas. Y bueno, si quieres saber cómo se le hace para construirlo y demostrar que en efecto lo es, puedes ver los videos anteriores, pero la idea básicamente es tomarse una placa cargada infinita, aquí la estamos viendo de lado, y decir que tiene carga uniforme y pensar que tiene carga uniforme, ¿vale? Entonces en los videos pasados vimos que eso lo que hacía era justo generar un campo eléctrico uniforme. Bueno, vamos a pensar que esta placa infinita tiene carga positiva y entonces al dibujar su campo eléctrico se vería más o menos así. Se verían flechas hacia arriba. Las flechas son hacia arriba porque acuérdate que tenemos que ver hacia dónde se iría una carga positiva y la carga positiva se va a alejar de esta placa cargada positivamente porque tienen la misma carga. Entonces se verían como puras flechitas de la misma longitud, ¿vale? De la misma longitud. Ok, entonces vamos a algunas preguntas interesantes. O sea, en el video pasado vimos cómo calcular pues, la magnitud de este campo eléctrico en términos de la densidad de carga. Ahorita para simplificar un poco las cosas vamos a pensar que el campo eléctrico ya está dado y es de 5 newtons por coulomb. Es un campo bastante fuerte, pero va a hacer que las cuentas sean sencillitas. Entonces, pregunta, ¿cuánto trabajo necesitamos? ¿Cuánto trabajo necesitamos para mover una carga positiva de 2 coulombs hasta este punto de acá que está 3 metros hacia abajo? Entonces esta de acá es de 3 metros. 3 metros. Entonces, ¿cuánto trabajo necesitamos para hacer ese movimiento? Ah, bueno, necesitamos ver cuánta fuerza hay que aplicar y qué distancia. La distancia ya la tenemos, entonces sería bueno tener la fuerza. Y la fuerza que necesitamos para mover esta carga, pues justo debe de contrarrestar la fuerza causada por el campo eléctrico. ¿Y cuál es esa fuerza causada por el campo eléctrico? Pues es una fuerza que va hacia arriba y que podemos calcular a partir de la definición de campo eléctrico. Déjame poner la formulita por acá para que empecemos a hacer un poco de cuentas. Teníamos que el campo eléctrico estaba dado por la fuerza entre carga, de este modo la fuerza que ejerce el campo eléctrico, está dada por la carga multiplicada con el campo eléctrico, ¿sale? Y aquí tenemos la información para encontrar esa fuerza. La carga nos dicen que es de 2 coulombs, el campo nos dicen que es de 5 newtons por coulomb, y entonces aquí sería igual a 10 newtons, ¿vale? Entonces justo para poder mover esta carga necesitamos contrarrestar esa fuerza. Tenemos que hacer una fuerza hacia abajo de 10 newtons. Otra vez quizás al principio debe ser un poco mayor, pero bueno, ya que se empiece a mover, basta aplicar 10 newtons hacia abajo, ¿va? Bueno, ya tenemos la fuerza que hay que aplicar, pero lo que nos interesa es encontrar el trabajo. Entonces queremos ver el trabajo necesario para movernos 3 metros. Y el trabajo está dado calculando fuerza por distancia. Ya tenemos la fuerza que es 10 newtons, y la distancia que es 3 metros. 3 metros. Entonces el trabajo sería igual a 30 newtons metros y un newton metro es un joule. Entonces son 30 joules. Muy bien. Entonces justo esto es lo que vamos a pensar como la energía potencial eléctrica, ¿vale? Otra vez aquí tenemos algo en términos de joules. Joules son unidades pues de trabajo, pero también de energía. Y entonces justo pensamos en la energía potencial eléctrica como la energía que tiene una carga por estar en este punto, bueno, en este caso por estar en este punto, con respecto a este punto. Eso es importante, siempre es con respecto a otro punto, ¿vale? Entonces a esto de acá, no sé, podríamos ponerle un nombre sofisticado como la energía potencial eléctrica que tiene esta carga, no sé, en el punto P2 con respecto al punto P1. Es una notación, bueno, más o menos complicada, pero la idea es esa. Siempre hay que decir en dónde estamos y con respecto a dónde lo estamos considerando. Bueno, ¿qué más nos permite hacer esto de la energía potencial eléctrica? Pues no sé, o sea, por ejemplo, si conociéramos la masa, déjame ponerla con un color brillante, si supiéramos que esta carga tiene una masa de un kilogramo, entonces pues podríamos hacer cosas como preguntarnos lo siguiente, o sea,
Agarramos la carga, la movemos a este punto y ahora la soltamos. ¿Qué sucede? Bueno, pues el campo eléctrico va a empezar a mover esa carga hacia arriba y una buena pregunta sería saber a qué velocidad va a estar esa carga en este momento, cuando llegue a este punto de acá. Y bueno, si suponemos otra vez que no se escapa nada de energía por calor ni nada raro, entonces justo la velocidad va a estar dada por la fórmula de energía cinética, ¿verdad? Porque toda la energía potencial eléctrica en este momento va a estar convertida en energía potencial cinética y por lo tanto podríamos hacer los siguientes cálculos. Podríamos ponerle que 30 joules, que son estos, los de la energía potencial eléctrica, se convierten en energía cinética y la energía cinética está dada por un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Vale? Sabemos que la masa es 1, entonces esto es un medio de la velocidad al cuadrado. Pasando el 2 multiplicando, tenemos que la velocidad al cuadrado es igual a 60 y por lo tanto la velocidad sería igual a raíz de 60. Y raíz de 60 es más o menos como 7.7 y cachito. ¿Va? Entonces podemos hacer ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice este pequeño problema que acabamos de hacer? Que si movemos esta carga a este punto y la soltamos, entonces al llegar otra vez al punto inicial, su velocidad va a ser como de 7.7 metros sobre segundo. ¿Vale? Bueno, entonces esto está padre. Espero que esto más o menos te dé una idea de qué es la energía potencial eléctrica y más o menos los dibujé aquí juntos para que pudiéramos hacer la analogía y veamos que no es algo muy distinto de la energía potencial gravitacional. De hecho son bastante similares, pero la principal diferencia es que acá la fuente es un campo eléctrico, ¿vale? El campo eléctrico es lo que causa la energía potencial eléctrica. Bueno, nos vemos en el siguiente video.